La historia del pueblo de Israel relata de que este pueblo estuvo cautivo en Egipto, en una dura esclavitud, olvidado de Dios, ni siquiera sabiendo quién era su Dios, el Dios de los hebreos. Y en un acto de gracia y de misericordia, Dios liberó a este pueblo con mano poderosa. Y como un gran acto de misericordia, sacándolo de la esclavitud del gobierno de Faraón y llevándolo a una tierra de promesa, donde iban a ellos a establecerse y a tener una identidad con todas las bendiciones que Dios había prometido, cumpliéndolas de esa forma. Pero tarde o temprano este pueblo comenzó a olvidarse de los beneficios de Dios. El salmista hace un ejercicio permanente diciendo: alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque tenemos la tendencia de olvidarnos muy rápidamente de las grandes bendiciones que nuestro Dios nos da permanentemente. Este pueblo no solo se olvidó de todo lo que Dios hizo, rescatándolo de la esclavitud, llevándolo a una ciudad, a una tierra que tomaron por posesión como suya y establecerse allí, sino que olvidaron principalmente el motivo de por qué el Señor los había salvado. Y era para que ellos puedan proclamar entre las naciones que la salvación es de Jehová, que hay un Dios que tiene poder y soberanía total para salvar. Y este pueblo que se estableció en una tierra dejó de lado muchos de los aspectos de la ley de Dios, comenzando a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Y entre tantas cosas era fusionarse y hacer alianzas con pueblos enemigos, desobedeciendo la orden que Dios le había dado de aniquilar a los pueblos, pues ellos no lo hicieron así. Este pueblo se estableció y luego que vinieron las dinastías monárquicas de los distintos reyes, alcanzó el máximo de esplendor en el reinado del rey Salomón. Pero el rey Salomón, luego de haber construido una gran ciudad, un extraordinario templo, se vio obligado a poner aumento de impuestos, tributos, para sostener toda esa mega construcción y la mega ciudad que había establecido. Y con la muerte de Salomón, su hijo Roboam es el que tomó malos consejos y decidió poner más aumento de impuestos, provocando de esta forma un desacuerdo interno, haciendo de que el reino de Israel sea dividido. Y se dividieron de tal forma que 10 tribus se fueron hacia el norte bajo el gobierno del rey Jeroboam, y 2 tribus se quedaron en el sur bajo el gobierno de Roboam. Como en la tribu del sur estaba Judá y estaba Benjamín y estaban los levitas y estaba el templo y estaban los sacerdotes, las 10 tribus que estaban en el norte, previendo de que ellos querían adorar a Dios, pero Jeroboam dijo: si vamos nosotros a adorar en Jerusalén, el pueblo va a ser tomado en su corazón y va a volverse para Roboam, y lo que va a hacer es matarme a mí. Por lo tanto, Jeroboam no tuvo la mejor idea que crear una religión falsa, llena de paganismo, con sus dioses falsos. Y esto es lo que provocó la ira de Dios, y es lo que sucedió, que fueron destruidos, llevados cautivos y exiliados. El reino del sur de Judá es el único que se mantuvo bajo la dinastía del mismo rey, del reinado de David, para que se cumpliese la profecía que Jesús iba a heredar el trono de David. Por lo tanto, a pesar de que había reyes que hacían mal las cosas, siempre Dios levantaba un rey que traía alguna reforma para poder ordenar lo que se hacía mal. Sin embargo, lo que vemos en el contexto del Salmo 137 es la consecuencia de lo que ha sucedido en aquellos que han sido exiliados de su tierra, porque inmediatamente Babilonia había invadido los asirios y habían destruido todo lo que es Jerusalén, habían destruido el templo, habían destruido el muro, habían creado una gran diáspora de todo el pueblo esparcido por distintos lugares, e incluso miles han muerto a filo de espada por la invasión de Babilonia.
no iba a pasar mucho tiempo que Judá iba a caer también en su mismo destino. El contraste del capítulo 137, que es un lamento, está justamente contrastado con el contexto anterior del capítulo 136. Si usted leyó alguna vez el Salmo 136, va a encontrar un salmo de alabanza. Un salmo de alabanza, ¿por qué? Dice, por la misericordia eterna de Jehová. Y lo que se repite permanentemente es que David está resaltando los atributos y las maravillas que Dios hace, pero sobre todas las cosas fundamentan por el motivo por qué lo hace Dios. No solo proclama que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios está en los cielos, que Dios es digno de alabanza. Todo lo que proclama lo fundamenta. ¿Y cómo lo fundamenta? Diciendo que porque para siempre es su misericordia. Y si usted lee el Salmo 136, todo el tiempo resalta que las cualidades extraordinarias de Dios es porque para siempre es su misericordia. Así que uno se pregunta, ¿pero qué pasó entre el 136 y 137? ¿Se terminó la misericordia de Dios? ¿Se acabó? ¿Se terminó la fiesta para algunos? Bueno, déjeme decirle que el Salmo 137 es justamente un acto de gran misericordia de Dios. Y uno dirá, pero pastor, ¿dónde encontramos misericordia? Si acá vemos nosotros, lamento, llanto, nostalgia de un pueblo que ha sido exiliado de su tierra, que no tenía más que llanto y dolor y lágrimas al saber su condición y su estado. Que luego vemos nosotros el deseo de justicia, que Dios pueda vengarlos, y termina con unos textos tan terribles que se llaman imprecatorios. Y uno se podría decir, ¿dónde está la misericordia? Bueno, justamente la misericordia, la palabra de Dios la resalta de una manera que a nosotros o no las entendemos o no la queremos entender. Pero claramente la Escritura nos muestra que Dios Padre, a quien recibe por hijo, ¿qué hace? Lo azota. ¿Cómo que lo azota? ¿Saben que la disciplina es la máxima expresión de la misericordia correctiva de Dios? Y aunque no nos gusta nada, porque la misma palabra en Hebreos 12 dice, es verdad, que la disciplina no es un motivo de gozo inmediatamente, sino que todo lo contrario. Pero después se hace fruto apacible en aquellos que han sido ejercitados. Por lo tanto, vemos nosotros de que cada vez que hay corrección, cada vez que hay disciplina, es la forma más evidente de que Dios nos ama y tiene gran misericordia, porque si no nos pondría disciplina, la misma palabra dice que seríamos bastardos, sin padre. Y yo no sé si acá alguno quiere vivir sin el Padre Celestial. Por lo menos yo no. Yo quisiera siempre la disciplina de Dios, sabiendo que Dios a quien ama disciplina, que decir, no quiero que Dios me discipline, por lo tanto, declararme sin Padre. Este Salmo 137 es una clara expresión de la misericordia de Dios, y podemos ver nosotros un cuadro en el cual, a pesar del tiempo, se repite una vez más en el día de hoy con nosotros. Así que vamos a separar en tres partes y vamos a contemplar tres cosas, porque ¿qué es lo que vemos aquí nosotros? Ya es humillante ser llevado cautivo, ¿sí o no? Que un pueblo más fuerte los lleve cautivo ya es humillante. Es más humillante que ese pueblo diga, cante canciones. Les pide alegría. No estén tristes, canten canciones alegres. Pero si hay algo mucho más humillante es que le pida que canten canciones alegres, pero que sean canciones a Dios. Porque lo que podrían ellos decir claramente, los babilonios, es que tu Dios es inferior a nuestro Dios. Por eso es que nosotros les pedimos que ustedes canten. Una de las cosas que encontramos aquí es que este Salmo 137 expresa principalmente el pecado del pueblo de Israel.
¿Qué es lo que logra a través de la misericordia de Dios al permitir que este pueblo haya sido llevado en exilio, cautivo por Babilonia? Primeramente, es que el pueblo aprendió a valorar lo que tenía cuando recién lo perdió. ¿Saben que nosotros somos iguales? Nosotros recién valoramos las cosas cuando lo perdemos, cuando ya no lo tenemos. A veces no nos damos cuenta, pero las situaciones nos hacen crear una cierta familiaridad que nos quita a nosotros el valor que tenemos simplemente por estar cotidianamente relacionados. ¿Cuántos lloran a sus padres que ya no están? Cuando ya no están, recién notan su ausencia. ¿Cuántos no le dan lugar a sus hijos como debería tener el lugar en su corazón y cuidado? Pero cuando sus hijos se van o cuando ya no están en el hogar, recién se dan cuenta de lo que habían perdido. ¿Cuántas personas están teniendo resultados de encontrar lo que habían perdido y lo tenían y nunca lo valoraron? Y lo que Dios logra a través de esta disciplina del pueblo es que ellos podían extrañar Jerusalén. Que ellos podían extrañar la verdadera alabanza a un Dios vivo. Que ellos podían arrancar de su corazón las idolatrías y todo lo que ocupaba primer lugar en su vida, que no era Jehová Dios de los ejércitos. Y por supuesto, añoraban volver a su lugar. ¿Cuál era el resultado del primer punto? Claramente dice, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Y en el versículo 1, la Escritura resalta 2 ciudades, 2 lugares, 2 reinos, que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes en un lenguaje espiritual. En el versículo 1 aparece Babilonia y en el versículo 1 aparece Sión, que es el lugar de Dios en Jerusalén. Jerusalén, su nombre significa casa de paz. Jerusalén significa su nombre cimientos en paz. Sin embargo, Babilonia deriva de la palabra hebrea Babel, que significa confusión. Y Babilonia, sobre ese juego de palabras en hebreo, significa ciudad de confundidos o reino de confusión. En Jerusalén se proclama la paz y la paz proviene de la verdad que es en Jesucristo. Sin embargo, en Babilonia se encuentra la confusión. En Babilonia, el confundido llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. En Babilonia, el que está confundido mira lo que no es real. En el sueño de Daniel, del Nabucodonosor, de esa estatua, resaltaba que la cabeza de oro era Babilonia. Y mis queridos hermanos, ese oro es engañoso. Ese oro no tiene nada que ver con la roca que cayó del cielo y desmenuzó el oro inclusive. Por esa razón, mis hermanos, es que hay 2 ciudades con 2 objetivos diferentes. Jerusalén apunta a la vida eterna, pero sin embargo Babilonia solamente quiere proclamar placeres temporales, momentáneos. Por eso es que hay cristianos que están confundidos. Por eso es que hay cristianos que están envueltos en una confusión. Porque Babilonia tiene claramente una identidad de algo bueno, pero en realidad es algo amargo. Su luz se disipa en la oscuridad que tiene en su interior. Y Babilonia no es otra cosa más que este sistema mundo que quiere separarte de Jesucristo. ¿Cuántos cristianos que se han apartado de Sión, de la presencia de Dios, de la casa de paz,
de la comunión fraternal de la iglesia, de los hermanos. ¿Cuántos hermanos hoy están llorando cautivos en Babilonia? ¿Cuántos hermanos han colgado sus arpas en los sauces? Oh, mis hermanos, yo conozco los sauces porque se le llaman sauce llorón. Hasta el sauce fue escogido para colgar el arpa. ¿Cuántos ya no puede cantar? Y una de las cosas que vemos aquí es que en medio de los sauces cerraron sus bocas, cesaron su alabanza, porque un cristiano en Babilonia está en tierra extraña. Un cristiano en Babilonia no se va a sentir cómodo, va a durar temporalmente va a durar la emoción de estar en Babilonia. Saben que hay muchas personas que se quejan de todo, disconforme de su casa, de su confort, de cómo vive, de lo que come en su casa, de la incomodidad de su casa. Hay personas que se quejan porque su casa no tiene algunos lujos o confort como otros lo tienen. Pero les aseguro que si esa persona es secuestrada por un delincuente y es tenida un par de semanas en un lugar horrible comiendo basura, va a anhelar a gritos volver a su casa. Y va a besar la cama donde duerme, va a besar la mesa donde come, va a decir cómo anhelaba, cómo extrañaba mi casa. La cosa cambia de color cuando valoramos lo que tenemos. Y yo me pregunto, si tú siendo un hijo de Dios valoras lo que Dios te da, ¿valoras congregarte? ¿Valoras cantar a Dios? ¿Valoras reunirte con tus hermanos a escuchar la palabra de Dios? ¿Valoras sacrificarte por la santidad que cuesta, que duele? Hay muchos cristianos que congregan, pero ya están con su corazón en Babilonia, porque se han seducido por el brillo que ofrece este sistema mundo. Por eso es que nosotros vemos aquí que los que fueron llevados cautivos a Babilonia, dice, nos sentábamos y llorábamos. ¿Y qué dice el versículo 1? Acordándonos de Sión. A ver, ¿cuándo alguien se acuerda de algo? ¿Cuándo primero qué? ¿Se olvidó? ¿Sabe cuándo alguien se acuerda? Ahora me acuerdo de usted. ¿Sabe por qué decimos eso? Porque nos hemos olvidado. ¿Cómo será el olvido de Dios, de sus beneficios, de su ciudad, del valor que significaba estar en la presencia de Dios, de alabar a Dios? Que tuvieron que ser disciplinados por Dios, permitiendo que sean llevados cautivos para que recién se den cuenta de lo que perdieron. Les aseguro, hermanos, que hay muchos hermanos de nuestra iglesia y de varias iglesias, y en todo el mundo hay hermanos cristianos que están alejados. Usted conoce como mínimo 5. Pero les aseguro que, salvo que no sea de Cristo, si es de Cristo, ese hermano la está pasando muy mal. No hay paz para el que está lejos de Sión. No hay alegría. La alegría es un llanto disfrazado, mis hermanos. No hay consuelo, hay engaño. En esa famosa parábola del hijo pródigo relata que el hijo, después de un tiempo que hubo recaudado todo lo que el padre le había dado, se fue a una ciudad lejos y vivió perdidamente, malgastando toda su vida, todo lo que tenía. Y cuando vino hambre, se estaba muriendo de hambre.
Es como que Satanás dice en Babilonia, ¿ya te divertiste? ¿Ya la pasaste bien? ¿Ya disfrutaste de lo que te ofrecí? Ahora te voy a llevar como esclavo para cuidar cerdos, para querer comer comida de cerdos. Así te trata Satanás. Así trata Satanás a los hijos de Sión que fueron llevados a Babilonia por el engaño y por el pecado de su rebeldía. Pero ¿saben, mis hermanos? Cuando el hijo pródigo estaba allí, él no dijo, ¿cómo la estarán pasando de lindo mis amigos en aquella ciudad? Claro, como ya estoy sin dinero, ellos están en otras, pero ¿cómo la estarán pasando de lindo? Él no pensó en los amigos, en esa ciudad que había malgastado todas las cosas. Él se acordó de la casa de su padre. Porque cualquier cristiano que se aleja, incluso cualquiera de nosotros que nos llegamos a alejar, que Dios no permita, pero si nos toca la disciplina de Dios de permitir que por nuestro reiterado pecado seamos disciplinados, permitiéndonos que seamos llevados cautivos a Babilonia, al mundo. Mis hermanos, ningún cristiano la pasa bien en el mundo. Ningún cristiano la pasa bien en el mundo, como ningún pecador la pasaría bien en el cielo. Ninguno. Por eso es que vemos nosotros que los primeros 3 versículos habla justamente del pecado. Pero ¿qué vemos nosotros en este Salmo 137? Dice que les pedían que cante canciones. Dice el versículo 3, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión. Y la respuesta es, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová? Cánticos de Jehová en tierra de extraños. ¿Saben por qué un cristiano que está alejado no canta, no alaba, no ora, no lee la Biblia? Porque está en Babilonia. En Babilonia no se canta, no se ora, no se alaba, porque si lo haces, serás muy torturado por la fuerza de las tinieblas. Porque es un lugar extraño para el cristiano. No es tu lugar. Tu lugar es Sión, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Fuimos trasladados, ya no perteneces al mundo, aunque estás en el mundo, no perteneces al mundo. ¿Qué haces amando al mundo? ¿Qué haces deleitándote con cosas del mundo? Hay algo que está mal en ti, hay algo que no está funcionando. ¿Cómo quieres que cante canciones y me pides alegría si lo único que hago es llorar? Cristianos que servían al Señor hoy están en el mundo perdidos, con matrimonios deshechos, aún ya divorciados, algunos atados a vicios, otros están permanentemente en la culpa que se denigra sus propios cuerpos, permitiéndose hacer cosas que nunca lo hubieran hecho, pensando que ya su vida no tiene esperanza. Este Salmo 137, los cautivos estaban reconociendo su pecado. Y en la disciplina Dios permitió arrancar de su corazón la idolatría, arrancar de su corazón el deseo de estar en Babilonia y empezar a añorar, quiero volver a Sión. Pero saben, hermanos, cuando este salmo habla de textos imprecatorios, el versículo 5 al 6, vemos una autoimprecación. Imprecación quiere decir pedir a Dios que obre con juicio destructivo sobre el mal. Eso es una imprecación. Y lo que estaba diciendo el salmista aquí es una autoimprecación. Está diciendo, si yo me olvidare de ti, oh Jehová,
que pierda mi diestra su destreza. Tengo que tocar el arpa con la mano derecha. ¿Le sirve la mano derecha para tocar el arpa si pierde la destreza? No le sirve. Y no solo no sirve para tocar música, sino que aparte dice que mi lengua se pegue a mi paladar. ¿Puede cantar alguien con la lengua pegada al paladar? No. En otras palabras, si alguien se olvida del Señor, no hay más alabanza en su boca. Puede congregar, puede asistir fielmente, puede participar de programas de la iglesia, pero si no te nace alabar a Dios, si no te fluye la alabanza por tu boca, es porque te olvidaste del Señor. Y Babilonia tiene una falsa religión. ¿Sabían ustedes? Daniel capítulo 1 dice que los que fueron llevados de Judá cautivo, y ahí iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron llevados con todos los príncipes y todos los muchachos cautivos, pero no solo eso, sino que dice que llevaron todos los utensilios de la casa del templo de Dios a la casa del Dios de Babilonia. O sea que, si encontramos en este paralelo, en Sión, en Jerusalén, hay un templo, en Babilonia hay un templo. En Jerusalén hay un culto, en Babilonia hay un culto. Si aquí hay un culto, hay sacerdotes, y en Babilonia también hay sacerdotes, pero son falsos. Y si hay sacerdotes, quiere decir que hay alabanzas en Jerusalén, pero también hay alabanzas falsas en Sión, en Babilonia. Y si hay alabanzas falsas, quiere decir que hay un Dios verdadero en Jerusalén, pero hay un Dios falso en Babilonia. Y si hay un Dios falso en Babilonia y hay un Dios verdadero en Jerusalén, la respuesta del Dios verdadero será conforme a su bendición y a su voluntad, pero la respuesta de un Dios falso será engañadora, porque no existe un Dios falso, son demonios que mienten por obra de Satanás. Y hay muchos cristianos que están en Babilonia creyendo que están en lo correcto. Hay muchos cristianos que están en Babilonia creyendo que están en la religión verdadera. Con un evangelio falso, con ministros falsos, con maestros y profetas falsos. ¿Saben cuántos cristianos dicen, ¿para qué te vas a congregar si no hace falta? Mejor nos congreguemos en la casa. La Biblia no dice eso, pero Babilonia dice, sí se puede. Hay que salir a disfrutar la vida. Cuando la palabra dice, toma tu cruz cada día. Hay un contraste de mensaje que para los que son seducidos por Babilonia, sepan que van a un lugar de confusión. Y donde hay confusión no hay verdad. Pero saben, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que aún permite el exilio a Babilonia para que en el sufrimiento que trae la disciplina puedas abrir los ojos y empezar a recordar a Sión, a añorar su palabra, a añorar los cánticos, a añorar los hermanos. Sí, mis hermanos, déjenme decirles que los que se fueron al mundo y vuelven a la iglesia, vuelven más encendidos que los que nunca se fueron. ¿Sabía usted esto? ¿Sabía usted esto? Porque han probado el vino del rey de Babilonia. Porque han comido la comida del rey de Babilonia. Y porque han gustado de los placeres temporales de Babilonia. Pero se transformó en hiel, en amargo, en destructivo. Por eso, mis hermanos, nunca vas a valorar lo que tienes hasta que lo pierdes.
Pero mis hermanos, si usted hoy está recibiendo el mensaje, es para que usted diga: Señor, no quiero ser llevado cautivo a Babilonia. Ya quiero empezar a valorar lo que tú me das de gracia. Te salvó por gracia, te dio su nombre por gracia, te hizo habitar en familia en una iglesia por gracia. ¿Cómo es que ahora la iglesia ya no te gusta? ¿Cómo es que ahora la iglesia ya no te atrae? ¿Cómo es que la iglesia te aburre, te da vergüenza? Hermanos míos, Babilonia te está predicando mentira en tu cabeza. Jesucristo habla del que se avergüenza de mí y de mis palabras en este mundo. Yo me avergonzaré de él cuando venga en el reino. Mis queridos hermanos, si yo me olvidare de ti, dice el salmista, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua en el paladar, porque yo tomaré mi único asunto de alegría solamente tu nombre. Si Cristo no te satisface, estás perdido, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay otro, no hay otro. Si es Cristo, satisfácete en Él, recréate en Él. ¿Cuántos jóvenes piensan que la iglesia es aburrida y el mundo es divertido? Claro, allí hay baile, claro, allí hay diversión, allí puedo tener mi novio, mi novia, allí puedo disfrutar de la vida. Estoy cansado de la esclavitud de la iglesia. Hermano, ¿quiere irse? Vaya, le va a decir el Señor. Diga conmigo, pero. ¿Conoce usted los peros? ¿Cómo será que la mezcla de emociones que tenían los que volvieron del cautiverio, que este Salmo 137, que yo recién dije David, pero no se sabe quién es el autor, y es muy probable que sea alguno de los que estuvo exiliado y que volvió encendido en el fuego de Dios, por eso es que tenía esta mezcla de emociones, porque primero tenía pavor por sus pecados, mostraba nostalgia de lo que a ellos habían vivido en Babilonia. Pero ¿saben qué es lo que siente después el autor de este salmo? Siente tal desprecio por el mundo, siente tal desprecio por Babilonia, que hace una oración imprecatoria. Le dice: Señor, no te quieras olvidar de los edomitas. El sábado pasado hablé de Edom, ¿se acuerdan? No te olvides de los edomitas. Estos son los hijos de Saúl, hermano de Jacob. Ellos dicen, versículo 7, oh Jehová, recuerda, no se te vaya a olvidar. Eso está diciendo. Recuerda, por favor, no te olvides de los hijos de Edom. No te olvides, porque ellos actuaron de una manera en el día de Jerusalén. Usted, para saber cuál fue el día de Jerusalén, tendría que remontarse a Segunda de Reyes para ver qué pasó el día que invade Babilonia. O el profeta Isaías. ¿Qué hicieron los de Edom? Los de Edom se juntaron con los caldeos. Mire, los de Edom son prácticamente parientes de sangre. Y en vez de salir a favor de los parientes de sangre, se pusieron a favor del enemigo. Ahora, todos tenemos en la carne algo de edomitas. Porque, ¿saben? Al hermano que no lo trago, ¿usted traga a algún hermano o no? ¿Usted hay hermano que no lo traga mucho? ¿Vio que por ahí un hermano que te hizo algo que te molestó? ¿O que te enteraste que habló mal de vos? ¿O que te enteraste que hizo algo mal? ¿Sabe qué es lo que hay en el corazón caído del cristiano incluso? Obviamente esto me pasa a mí, no creo que le pase a usted, pero ¿sabe qué es lo que nos pasa? Cuando nos enteramos que algo le pasó al hermano y que no es bueno,
Uno dice, ay, qué lástima, pero por dentro está. Y usted se ríe, pero es así. ¿Sí o no? ¿Qué sentiría usted si esta expresión la ve de ese hermano viendo su sufrimiento que festeja el dolor, la tragedia? Usted se sentiría, pero ¿cómo puede ser que mi hermano haga esto conmigo? Bueno, el pueblo de Israel acababa de ser invadido por Babilonia. Es muy largo todo porque fue en etapas. Primero sitió y pasaron muchas cosas horribles. Pero en la estocada final, cuando estaban ya matando y llevando cautivo, los de Edom, ellos se pararon juntos con los de Babilonia y gritaban, arrásenla, arrásenla, que no quede uno, aniquílenla. Y el profeta Abdías, que hemos leído la semana pasada, relata de que cuando se escapaban algunos israelitas, los de Edom se ponían en la encrucijada y los mataban ellos también. ¿Qué sentimiento tienen los de cautivo? Decían, oh Señor, no se te vaya a olvidar de los edomitas. ¿Qué estaba pidiendo imprecatoriamente? Señor, destrúyelos. Hay cristianos que hoy en día les cuesta leer los salmos imprecatorios porque los ven muy fuertes. Pero como estos salmos son explicados claramente a la luz del Nuevo Testamento, principalmente por el señorío de Cristo, porque cuando leemos el Padre Nuestro, recitamos el Padre Nuestro, y cada vez que nosotros decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos, ¿sabe qué le estamos diciendo? Es también es una palabra imprecatoria, porque ¿saben qué significa que reina el Señor? Es destrucción de todos los reinos enemigos. No es otra cosa. No hay escuela ahí. Ahora, fíjese usted que estos versículos imprecatorios nos llevan a nosotros a decir, pero qué sentimientos que había. Fíjense, hija de Babilonia, versículo 8, la desolada, bienaventurado, o sea, qué dichoso el que te dé el pago. Qué dichoso el que te pueda dar el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Qué está diciendo? Venganza. ¿Lo ven? Ahora, no encuentro en la Biblia un texto tan duro como el 9. Dichoso, dice. Eso lo hemos visto en predicaciones positivas, ¿no? Dichoso, dichoso, el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. Fuerte, ¿no? ¿Cómo está eso en la Biblia? ¿Alguna vez hizo un devocional sobre el versículo 9 usted? Aleluya, qué texto. ¿Cómo podemos ver esto? Esto transmite primeramente que la oración imprecatoria, el que está orando se abstiene de las venganzas y entrega al único que ejerce venganza. Romanos, Pablo escribe diciendo, no os venguéis por vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Así que imprecatoriamente lo que ellos están diciendo, Señor, nosotros no vamos a hacerlo, pero te ruego, Señor, que tú obres en justicia. Así que no hay duda que esto es un salmo que habla de Cristo y un salmo que está lleno del Espíritu de Dios, porque del versículo 1 al 3 encontramos pecado, versículo 4 al 6 encontramos justicia y versículo 7 al 9 encontramos juicio. ¿Y qué dijo Jesús? Que cuando venga el Espíritu, ¿qué hará? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es claramente lo que siente
uno que es del pueblo de Dios, que por sus pecados reiterados, por cerrar los oídos a la palabra de Dios, a la corrección y a la disciplina, por endurecer su corazón, ¿sabe qué hizo? Fue llevado cautivo a Babilonia. Y en Babilonia, que es el mundo, la pasó muy, 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 muy mal. Que lo único que hacían era llorar amargamente, porque no hay bendición para un hijo de Dios en Babilonia, sino tu lugar es Sión. Tu lugar de gozo, tu lugar de deleite, tu lugar es la presencia del Señor. Pero cuando están allí, obró la misericordia de Dios para hacer, después de 70 años, volver a los exiliados a la tierra, volver a su casa. Así que la emoción es esta: Señor, gracias por perdonarnos, pero no quiero ver un Babilonio más. ¿Sabe qué significa esta lección de misericordia? Que el que se alejó por pecado y el que la pasó mal por sus pecados, cuando es libertado por el Señor, ya no quiere volver más a eso. ¿No le hace acordar a un dicho bien campestre y criollo nuestro que dice que el que se quema con leche ve la vaca y llora, dice, ¿no? Porque ya no quiere más de lo mismo. Ahora fíjense ustedes, ¿usted llora? ¿Llora por qué? ¿Por la causa del pecado o por las consecuencias del pecado? Todo el mundo llora por consecuencias del pecado. Todo el mundo llora por consecuencias del pecado. Por eso se llora por un matrimonio deshecho, por eso se llora por unos hijos que se han ido del hogar, se llora por hijos en la droga, se llora por un mal negocio que no resultó, por una fractura financiera que tuvieron que vender la casa y perderlo todo, se llora. Y esos son llorar por las consecuencias del pecado. Pero por eso llora todo el mundo. Ahora, ¿por qué lloraban los de Babilonia? Perdón, los que estaban cautivos en Babilonia. Ellos, ¿por qué lloraban? Por sus pecados. O sea, por la causa de que ellos estaban cautivos. Y eso es la miseria. Cuando alguien se da cuenta de la miseria de su condición y llora, está viviendo la primer bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso es cuando se ven su miseria. Eso es cuando ven que están en bancarrota espiritual, que no tienen nada para dar. Porque inmediatamente la segunda bienaventuranza es la respuesta. Porque ellos recibirán consolación. Por eso, mis amados hermanos, para poder ir terminando, ya hemos visto el pecado, ya hemos visto la justicia. Ahora el versículo 7 al 9 habla del juicio. ¿Saben, mis hermanos, que el Salmo 136 dice que para siempre es su misericordia? Pero para siempre es su misericordia para los hijos de Dios. Pero para los que son rebeldes, para los que desoyen la palabra de Dios, para los que no quieren rendirse a Jesucristo, para los que son enemigos del pueblo de Dios, la misericordia un día va a terminar y se va a transformar en juicio. Y el juicio de Dios se manifiesta con su santa y pura ira. La ira de Dios. Así que veamos nosotros, ¿quién es Jerusalén en este cuadro espiritual? Jerusalén es la iglesia de Jesucristo. Jerusalén es la ciudad de Dios.
Esa Jerusalén celestial que va a venir ataviada para las bodas del Cordero, somos tú y yo, somos nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia que está en todo el mundo. Jerusalén es el lugar donde Dios habita. Jerusalén es la casa de paz, es la Sión celestial. Por eso, mi hermano, nunca, nunca, nunca se te ocurra salir de Jerusalén. Nunca. Enójate con tu pastor, enójate con tu hermano, pero los enojos son temporales y más tarde ya vuelve la reconciliación. Pero nunca utilices un motivo o un pretexto para salirte de la comunión, de la casa de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Edom? Todos los impíos que un día van a ser destruidos. Dios tiene un pueblo porque fue escogido, pero hay otras personas en las cuales Dios en su santa soberanía no los escogió, sino que los pasó por alto y un día van a ser juzgados y condenados para siempre. Ellos son los hijos de Edom, los que se unen en contra de los enemigos. Ahora, ¿quién es Babilonia? Babilonia es este mundo. Y ya no hay mucha edad para los mayores para decirles tengan cuidado con el mundo, aunque sí hay que decirlo siempre, pero de por sí el que más está expuesto a Babilonia son los jóvenes. Daniel 1 dice que no llevaron a los ancianos, sino que llevaron a los jóvenes, cautivos. Bueno, levanten la mano los que son jóvenes o se sienten jóvenes. Muy bien. Bien arriba, como jóvenes. Yo me siento joven. Ajá. Presta atención. Presta atención. Porque Juan le dedica en el capítulo 18, por revelación, en Apocalipsis, la caída de Babilonia. Cuando Juan dice en su carta, no ames al mundo, por inspiración de Dios, es porque te está diciendo, con tiempo, cuidado. La caída de Babilonia en Apocalipsis 18 dice, el versículo 2, clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sí, esa Babilonia que parece oro, que deslumbra, qué lindo, la alegría, los amigos, la libertad de pensamientos, la libertad de opinión, no hay ley, no hay presión, se puede hacer todo, claro, qué más lindo, qué más lindo, qué más lindo el mundo, no hay como el mundo. Jóvenes, de allí te sacó el Señor. Él en su oración dice, a los que del mundo me diste, Padre, a los que del mundo me diste, de allí te sacó. ¿Allí quieres volver? Él nos sacó del mundo para que ya no seamos del mundo. El mundo es Babilonia y cuando atrapó a los cautivos en Babilonia, se transforma en esto. Una guarida, una habitación de demonios. Hay hermanos que están en Babilonia viendo la obra demoníaca destruyendo sus propias vidas. Hermanos queridos que anhelamos que vuelvan al Señor, que están atados en los vicios, en las drogas, en la pornografía, en la prostitución, en la fornicación, en la violencia, en la delincuencia, todo lo que se imagine. ¿Por qué? Porque están en Babilonia, cautivos en un lugar donde es habitación de demonios. ¿Usted quisiera estar en una habitación llena de demonios? En habitación de demonios, en guaridas de espíritus inmundos, en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y Babilonia nunca trata bien a un ciudadano de Sión. Lo único que va a hacer es llorar. Por eso es que en la descripción, los mercaderes de Babilonia, versículo 11, porque mercaderes hay los que venden, compran y venden, en Babilonia se usa todo esto. Los mercaderes de Babilonia lloraban y hacían lamentación sobre ella,
porque ninguno compra más sus mercaderías. Y esto siempre les doy como consejo a los jóvenes que lean de vez en cuando en la lista de stock. ¿En qué lugar figuras tú? Fíjese en la lista de stock, de producto caro a lo más inservible. Dice el versículo 12, mercadería de oro, es lo más caro, ¿no es cierto? ¿Ese seré yo? No. Mercadería de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda. ¿Cómo ven que van decreciendo el valor? ¿Va decreciendo? De escarlata, de madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, y sigue bajando la lista. ¿Dónde estoy yo? Espere que todavía no he llegado al final. De canela, de especies aromáticas, de incienso, de mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo. Ahora venimos nosotros, no, bestias habla de otro. Pero dice bestias, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Caballos, carros, y mire lo que viene, esclavos, ¿y qué es lo último de la lista de Babilonia? Almas, almas de hombres. Tú en Babilonia eres mercadería de un sistema, lo más berreta, lo más barato es tu alma. Lo más barato es tu alma. Y esto que el mundo considera berreta, hay un Salvador que pagó el más alto precio por comprarte. ¿A quién quieres pertenecer? ¿Te das cuenta por qué el Salmo 137 dice, destruye Babilonia, Señor? ¿Quién son los hijos nacidos en Babilonia? Es probable que este salmista haya mencionado literalmente, porque se habían juntado con mujeres y habían tenido hijos. Pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Quiénes son los hijos de Babilonia? Bueno, todos los cristianos que están seducidos por Babilonia comienzan a concebir ídolos del corazón. Comienzan a concebir sus ídolos. Comienzan a engendrar ídolos. Esos son tus pequeños niños nacidos en Babilonia. Ídolos de todo tipo que reemplaza el señorío y la preeminencia de Cristo en tu vida. ¿Qué hay que hacer con esos niños? Estréllalos contra la piedra. Estréllalo. Dichoso el que tomare. Es feliz, es bienaventurado el que tomare a sus niños, que estoy hablando no de humanos, sino que está hablando de tus ídolos que crecieron en ti y lo destruyen en la piedra. ¿Saben quién es la piedra? ¿Ya sabe quién es la roca? La roca es Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Y claramente dice su palabra en Mateo 21, 42 al 45, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra de ángulo, pero dice más abajo, si alguno tropezare con esta piedra, será quebrantado, pero si ella cayere sobre él, será desmenuzado. ¿Saben, mis hermanos? O la roca te desmenuza, o la roca te sirve para que edifiques. Por eso, mis hermanos, es que esta noche no solo quiero que te enfoques en tu pariente que es cristiano y está alejado, en alguno de tus hijos, en tu esposo o en tu esposa, en algún hermano de la congregación, y comiences a orar por ellos, sino también por ti. Si estás cada vez menguando más tu vida espiritual porque te olvidaste del Señor y estás siendo atraído por el mundo, ¿qué te tengo que decir? Vuelve a Sión hoy, porque nunca valorarás lo que tienes hasta que lo pierdes. Si es hoy tu vida reconociendo en gratitud a Dios porque Él te salvó, porque Él te dio nueva vida, porque Él
te coronó de favores y misericordia. Hermanos, que sea una desesperación congregarte, que sea una desesperación estar con tus hermanos, que sea una desesperación por cada mañana abrir tu palabra, orar y tener comunión con el Señor, de que se despegue tu lengua en tu paladar y empieces a alabar al Señor, porque cuando estés, Dios no permita, pero cuando estés en Babilonia llorando, vas a anhelar volver con todas tus fuerzas a Sión para alabar, glorificar, recrearte del aire de su casa, de su presencia, hermano. Por eso es que me guía el Señor a hablarte así, porque vienen días y años muy difíciles. Y el sábado pasado el Señor nos habló: yo os he amado. Y dijiste: ¿en qué nos has amado? ¿Te has olvidado que Él nos expresó amor en la salvación? Bueno, hoy el Señor quiere que no te olvides de Él y que vuelvas a arder por la pasión de Jesucristo para siempre. Solamente en Cristo hay salvación. Oremos. Padre, toda la gloria sea para ti. Señor, yo no sé convencer, ni puedo ni quiero convencer, pero tu Espíritu Santo aquí en medio nuestro y con nosotros es el que convence. Y yo te ruego por los jóvenes que están aquí presentes, principalmente, por todos, pero principalmente por los jóvenes. Aquí en Babilonia los tiene apuntados, donde la mentira y el engaño los confunde y les hace pensar que allí afuera está la vida que merecen vivir. Señor, hazle ver y hazle sentir el ardor del infierno mismo, para que ellos se den cuenta, por favor, Señor, que lo que tienen aquí es gloria, que lo que tienen aquí es lo más maravilloso que puede un pecador recibir, que es tu gracia y tu misericordia. Hazle entender a mis hermanos, Señor, que no hay algo mejor en este mundo, sino que después que el momento de fascinación ha pasado, se dan cuenta que están en una habitación, en guaridas de demonios. Señor, que mis hermanos puedan cantarte, que mis hermanos puedan alabarte, que mis hermanos puedan bendecirte, pero no como decíamos el sábado pasado, de mala gana, arrastrando los pies, murmurando, quejándose, sino, Señor, como lo decía David, un minuto, aunque sea un minuto en tus casas, Señor. Oh, Señor, qué hermoso es estar en tu presencia. Qué hermoso es estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a descubrir que no hay nada más glorioso y maravilloso que estar contigo. Por eso, Señor, que en esta mesa de pacto, de comunión, recordamos el sacrificio de Jesús, que nos garantizó esta verdad para siempre. Iglesia, agradezca al Señor con su voz, con su oración. Ore al Señor en el nombre de Jesús.